San Pedro y San Pablo. ¿Quiénes fueron San Pedro y San Pablo? San Pedro y San Pablo fueron dos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Ambos son los fundadores de la Iglesia de Roma. San Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, es considerado el primer papa de la Iglesia católica. Por su parte, San Pablo fue un importante apóstol que llevó el mensaje de Cristo a diferentes regiones del mundo antiguo. La festividad para la conmemoración de ambos santos se celebra el 29 de junio y es una de las mayores festividades religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos. ¿Quiénes eran antes de su conversión? Antes de convertirse en discípulos de Jesús, tanto San Pedro como San Pablo tenían ocupaciones y antecedentes distintos, pero sus vidas cambiaron radicalmente después de encontrarse con él. San Pedro era un pescador en el mar de Galilea. Su nombre original era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro, que significa roca en arameo, y le dijo que sería la piedra angular de su iglesia, Mateo 16:18. San Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús y desempeñó un papel fundamental en la propagación del cristianismo. San Pablo era un fariseo y un perseguidor de los cristianos, de la iglesia primitiva. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo una experiencia transformadora en la que Jesús se le apareció y le llamó a ser su apóstol. Después de su conversión, cambió su nombre a Pablo, pues su nombre original era Saulo, y se convirtió en un apóstol apasionado, viajando extensamente para predicar el mensaje de Cristo. ¿Dónde llevaron a cabo su trabajo pastoral? San Pedro, después de la ascensión de Jesús, se estableció en Jerusalén y desempeñó un papel importante en la comunidad cristiana allí. También visitó Antioquía, donde predicó y enseñó a los creyentes. Finalmente, San Pedro llegó a Roma, donde se convirtió en el primer obispo. Fue martirizado en Roma crucificado cabeza abajo durante la persecución de los cristianos por el emperador Nerón. Su tumba se encuentra en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. San Pablo realizó 3 viajes misioneros extensos, llevando el Evangelio a ciudades como Efeso, Corinto, Filipos y Tesalónica. Y uno más que lo llevó a Roma. Estando en Roma, fue arrestado y finalmente martirizado. Su tumba está en la Basílica de San Pablo extramuros. ¿Cuál fue su legado? El legado de San Pedro y San Pablo es significativo en la historia del cristianismo. San Pedro, su confesión tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16:16, es fundamental en la tradición cristiana. Pedro se convirtió en líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Enfatizó la unidad dentro de la iglesia y la importancia de la caridad y el perdón. Es considerado el primer papa de la Iglesia católica. Su liderazgo en la comunidad cristiana primitiva sentó las bases para la estructura eclesiástica. San Pablo llevó el Evangelio a las comunidades no judías en todo el mundo antiguo. Sus cartas o epístolas forman una parte importante del Nuevo Testamento. En ellas, abordó temas como la salvación, la resurrección y la vida en el Espíritu. Desarrolló la teología cristiana en áreas como la justificación por la fe, la gracia y la libertad en Cristo. Enseñando que la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesús y su obra redentora en la cruz. Habló sobre el amor de Dios y cómo debemos amar a los demás. En sus viajes misioneros estableció comunidades cristianas en muchas ciudades y regiones del Imperio Romano. En conjunto, su legado abarca la expansión del cristianismo, la enseñanza doctrinal y la inspiración para generaciones de creyentes que sigue influyendo en la fe cristiana hasta hoy.